Ecopetrol era una empresa que tenía una cultura súper nociva. Había un mantra de Ecopetrol: el problema no es de plata. Salvar a una empresa en crisis es salvarse uno de las decisiones malas que está tomando. El que se metió en un problema es uno. Tú tienes que ser un buen producto mediático para estar en política. Y él me llama un día y me dice: yo creo que usted sea el vicepresidente. Yo siempre digo que las cosas son criterio y carácter. Criterio, entre qué está bien y qué está mal. Carácter, adoptar lo que está bien y asumir las consecuencias. Una de las claves del éxito en la vida es tener mentores. Tú vas a tomar una decisión: me meto a invertir o no me meto a invertir, compro una casa o no, me caso o no, me voy de viaje, estudio, ¿qué estudio? Siempre es bueno hablar con alguien. Cuando compre un apartamento, compre el más caro que pueda pagar. Ahorra o nunca. Puede ser muy rico, pero si formaste mal a tus hijos, el diablo, uno se va con un remordimiento muy grande. Escribe para saber qué estás pensando. La cosa más rentable que yo hacía y que he hecho toda la vida es escribir en la prensa y que aparezca la foto. Hoy por hoy puedo dar mucho consejo, porque no solo mi experiencia personal, sino de mucha gente que he visto en el manejo del tiempo, en cómo manejar problemas, en cómo moverse en su medio con su jefe, en cómo ser buen jefe. Esa sensación de que sé para qué estoy aquí, sé para qué estoy aquí en el planeta Tierra, para mí eso es como la medida del éxito. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de la Academia del Éxito. Hoy tenemos a un invitado que lideró las finanzas de toda una nación, que salvó a la empresa más grande de Colombia cuando el mundo entero se le vino encima y que decidió hacer lo que ningún expresidente en la historia de Ecopetrol ha hecho: crear un producto digital para enseñarle a miles de personas cómo crecer profesionalmente. El día de hoy contamos con Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol, exministro de Hacienda y un invitado de lujo para conocer su historia. Espero que les guste este episodio, que nos dejen en los comentarios todo lo que piensan y que, por supuesto, se suscriban al canal de la Academia del Éxito. Ahora sí, comencemos con el podcast. Juan Carlos, bienvenido al podcast de la Academia del Éxito. La verdad que muy feliz de que haya aceptado la invitación. No, estoy feliz. Gracias, Santiago, por invitarme. Juan Carlos, quiero comenzar con la siguiente pregunta. Imagínese que usted en este momento puede hablar con su versión, pero de 25 años. Y usted le va a dar una advertencia. No es un consejo, es una advertencia real sobre algo. Sobre algo. Sí, sobre algo para ese momento de la vida o después. ¿Qué le diría? Buena pregunta. Le diría, piense 2 veces antes de hablar. Eso sería lo que le diría. Porque los errores que he cometido, que son varios y algunos grandes, es por hablar antes de pensar. Entonces, piense antes de hablar. Buena advertencia. Revisando un poco sobre su historia, encontré que usted viene de los Llanos Orientales. Y los Llanos es una región que a mí en lo particular me parece fascinante. Quiero que me explique a mí y a toda la audiencia qué le enseñaron los Llanos que no le enseñó los Andes, Bogotá, Nueva York, México. Caminar solo en el llano de una casa a otra con una linterna, a veces sin linterna. Yo creo que es de las sensaciones más emocionantes que uno puede tener. O sea, nosotros no se queda muy lejos la casa, pero digamos, a veces toca a uno caminar, no sé, 200, 300, 500 metros en la oscuridad. Si había luna, mucho mejor. La luna, la verdad, ilumina todo, pero si no hay luna, uno va con una sensación de lo inesperado, de la incertidumbre y de una fascinación que es imposible de imitar. Es imposible de imitar. En la ciudad no hay eso. Entonces, visitar un hormiguero del tamaño de esta sala con mi papá, y pues las hormigas estaban comiendo las matas que sembraba mi papá. Yo tenía 8 años. Y semejante cosa tan descomunal. De pronto que lo llamen a uno y hay una serpiente que 4 metros subiendo por un árbol, una coral. Entonces, esa sensación es inédita y solo puede suceder ahí. Entonces, esa sensación de lo inesperado y lo fascinante de la oscuridad eso no es imposible aprender en una ciudad. Y incluso usted escribe una novela que se llama En sitios más oscuros, ¿cierto? Quiero que nos explique un poco de dónde viene esa inspiración y que nos cuente por qué lo escribió. Usted es un lector voraz, pero también la gente diría: Juan Carlos, economista, ¿por qué escribe una novela de este tipo? Yo a los 15 años, lo primero que me diferenció como persona frente a mi grupo familiar y en el colegio, yo era, digamos, no era mal estudiante, pero tampoco era un nerd. O sea, yo era un poco fresco, digamos.
Después me volví más nerd en los Andes, pero en el colegio era un tipo muy fresco. Pero un día un profesor leyó un cuento de Juan Rulfo y me encantó. Yo tuve una epifanía. Y desde entonces yo creo que uno solo aprende con epifanías, que es cuando uno ve la luz, que dice, carajo, no, uno vio la luz. Y yo oí ese cuento y ese cuento reproducía la forma, si yo saber, por supuesto, la forma como funcionaba mi cerebro, que era con flujos de conciencia. Y así probablemente funciona mucho, ¿no? Que uno no divaga en ideas, una idea lleva otra, y cuando se da cuenta, lleva media hora divagando, y no, y en clase, no, Echeverry, concéntrese. Y yo cuando oí ese cuento, esa tarde llegué a la casa y yo decía, yo puedo escribir así como ese niño del cuento, y me puse a escribir un cuento de un flujo de conciencia sobre un niño tirando bodoques, que era algo que yo hacía con mis amigos en el barrio. Nos íbamos a un árbol tirando bodoques. Entonces el cuento se llamaba Bodoques, de hecho. Y se lo pasé a mi profesor de literatura, que es Andrés Hurtado, que escribe en El Tiempo, que es, ¿no? Y que hizo un doctorado y él me dijo en literatura, y él me dijo, usted siga, siga. O sea, usted tiene la difícil facilidad, me dijo. Es difícil tener esa facilidad, ¿no es cierto? Sigue escribiendo y no, caliente el brazo, como decía García Márquez, digamos, ¿no? Caliente el brazo, escribió. Y siempre desde entonces hasta grande, ya grande, pues dejé de escribir en los Andes, me volví economista, me olvidé de la literatura. Y ya como a los 30 años, de hecho, haciendo el doctorado en economía en Nueva York, leí un libro de Paul Auster que se llamaba La trilogía de Nueva York, que es fascinante. Y pum, ahí mismo sentí lo mismo, valga la redundancia, que sentí con Rulfo. Dije, esto está tan fascinante, está tan bien escrito, apela tanto a mí que me dio ganas de volver a escribir y me senté a escribir de nuevo. Y la gran pregunta que yo tenía, yo siempre quería escribir una novela. Ya he escrito cuentos de pequeño, pero pues, siempre quería escribir una novela. Y hay una pregunta que es, yo sí tengo una novela dentro, entre pecho y espalda, sí o no. O sea, uno no lo sabe. Que hasta que no te sientas y no sacas la novela a otro lado, pues no tienes una novela entre pecho y espalda. Escribí dos novelas. Una que no me gustaba, pero pues escribí 150 páginas y se quedó ahí está. Y otra que fue esta, que es una narración que parte de una experiencia mía con mi papá y con mi hermano mayor en los llanos, y que cuando se la conté a un amigo, de pronto mi amigo dijo, no. Y yo dije, sí, eso fue lo que nos pasó. Y de pronto yo tuve una epifanía y dije, miércoles, ¿cómo no me doy cuenta que aquí había una historia? Y me senté a contar esa historia y esa historia es la novela. Y entendiendo que eso me gusta, que uno aprende como en momentos de epifanía y a usted le encanta leer, ¿cuál es ese libro que le ha generado la mayor epifanía de su vida? Wow. No, en economía hay dos. Hay más que un libro, es un texto que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, The Use of Knowledge in Society, de Friedrich Hayek. De pronto yo leí ese libro en el doctorado, de hecho, a los 31, 32 años, y de pronto dije, no puede ser que yo lleve estudiando economía 5 años en los Andes, luego en Alemania, en un posgrado, y yo tenga 30 años y nadie me haya puesto a leer cómo es lo que es un mercado. Hayek tiene un entendimiento profundo de un sistema de coordinación. En economía eso fue una iluminación para mí. Otro libro buenísimo que pues, muchas veces menciono, bueno, hay uno reciente que se llama ¿Cómo funciona realmente el mundo? How the World Really Works, de Simil, de Vaclav Smil. Uno lo lee y uno dice cómo funciona realmente el mundo. O sea, un libro que tenga un nombre tan pretencioso, tiene que ser muy buen libro, muy bien escrito. Y es un libro muy bueno, muy bien escrito. Pero hay muchos, o sea, yo leo mucho de historia, de biografías, por ejemplo, la biografía de George C. Marshall, el que le ganó la guerra a Hitler, ¿no? Que fue el general americano que organizó, nunca fue a Europa, ¿no? Aunque hizo el plan Marshall para Europa después de que ganaba la guerra. Pero esa biografía de Marshall, de cómo usted organiza un país para ganar una guerra mundial, bueno, o sea, no, un tipo, eh, pues, de hecho, yo leo es para buscar epifanías. O sea, yo leo es en busca de epifanías. Yo leo es en busca, y ya, pues, a mi edad, yo tengo mucha experiencia y mucha cosa me ha pasado, entonces, casi que me queda más fácil que cuando tenga 25 años ponerme en los zapatos de alguien que tiene 40, 50, 60 y que le está pasando algo y digo, "Ojo, el diablo, este tipo está sufriendo esto y esto y esto y esto". Bueno, en fin, esta mañana oí un podcast sobre Edgar Allan Poe. Eh, Increíble.
sea, el sufrimiento de ese tipo. Se le murió la mamá a los 3 años y siempre escribía que la cosa más dura del mundo es ver una mujer hermosa que muere. La mamá, la esposa se le murió, la mamá murió a los 24 años, la esposa murió a los 24 años, ambas de tuberculosis. Usted oye eso, lee eso y es absolutamente conmovedor. Y era un tipo que fue el que creó lo macabro, creó el género policíaco. Yo no sabía, el tipo fue el primero que escribió algo policíaco, que es un cuento que se llama Los asesinatos de la calle Morgue, que yo me leí cuando pequeño por recomendación de un hermano mío. Entonces, fíjese que las epifanías son como unos círculos, algo que leí a los 12 años por recomendación de mi hermano. Hoy por la mañana, cuando me estaba oyendo el podcast de Edgar Allan Poe, me acordé de ese cuento de los asesinatos de la calle Morgue. Entonces, las epifanías son esas conexiones de puntos que usted no sabe y de pronto su vida, y usted lee una frase y ¡tum! De pronto usted conecta 3 puntos en su vida y pasa algo fascinante. Y hablemos ahora de un momento muy distinto en su vida, y es cuando usted recibe una llamada de el expresidente Juan Manuel Santos para que usted dirija el Ministerio de Hacienda en Colombia. Pero en ese entonces, ¿usted cómo se sintió? ¿Usted qué pensó? ¿Por qué tomó la decisión de aceptar? No, eso fue diferente. Ok, cuéntenos, cuéntenos. Eh, yo estaba en la campaña. Yo recibí la llamada para hacer el programa de la campaña. Él era ministro de Defensa y me llama y me dice, hablemos. Yo iba para 23 de diciembre, iba para Girardot a pasar Navidades, Año Nuevo. Y yo le dije a mi esposa, Santos quiere ser presidente. ¿Para qué me llama el 23 de diciembre el ministro de Defensa? ¿No? Él y yo habíamos trabajado antes. Y entonces, cuando volví de vacaciones, como el 15 de enero, fue a la oficina de él, al Ministerio de Defensa. Y bueno, ¿qué ministro? ¿Qué anda? ¿No? ¿Qué es lo que quiere? Y me dice, yo quiero ser presidente. Le dije, bueno, maravilloso. O sea, muy bueno, yo lo conocía muy bien y le dije, bueno, ¿qué quiere que haga? Entonces me escribió el programa. Yo escribí el programa, vino la campaña, ya estábamos por ganar y él, pues sí, y él me llama un día y me dice, ya, no me llama por teléfono, sino estábamos en la oficina y me dice, venga, hablamos, y me dice, yo creo que usted sea el vicepresidente. Era el momento antes de las elecciones. Y a mí eso me cogió tan de sorpresa, tan por sorpresa, y yo no estaba en eso. O sea, ni era político, ni quería hacer política, ni yo quería ser ministro de Hacienda porque yo era un economista y pues la culminación de mi carrera como economista y es algo que pues que jamás me había imaginado, pero ya en ese momento si ganábamos, pues yo quería ser ministro de Hacienda. Entonces yo le dije, uy, ministro, yo le decía al ministro y dijo, oiga, yo quiero ser ministro de Hacienda. Yo creo que él debió pensar, sí está, estoy ofreciendo la vicepresidencia y este me dice que sea ministro de Hacienda. Yo creo que Santos quedó como, ¿qué? Pero fue así, o sea, yo ahí tuve como una epifanía en reversa, o sea, yo tuve no tanto una disminución, sino ¿qué? O sea, y como esa vía que él me está diciendo no es exactamente lo que yo estaba pensando, y lo que yo estaba pensando era una idea fija, aspiracional, entonces, pues fue mi respuesta, no crea que no la he pensado mucho, si fue un acierto, fue una equivocación, ¿no? De De ahí lo primero, ¿no? Piensa antes de responder. Tal cual, tal cual, tal cual. Y usted entonces después queda designado como ministro de Hacienda y yo le quiero preguntar lo siguiente, porque por ejemplo, a los que entendemos de economía, a los que nos gustan las inversiones, muchas veces el ciudadano, el común, piensa que el ministro de Hacienda es alguien que tiene como un superpoder, que con unas decisiones puntuales puede manejar totalmente la economía y cómo se desarrolla. ¿Pero eso es realmente cierto o hasta qué punto un ministro de Hacienda realmente tiene verdadero poder? Buena pregunta, sobre todo como la planteó. ¿El ministro de Hacienda tiene un superpoder, sí o no? Mi respuesta intuitiva es sí lo tiene. O sea, si alguien tiene un superpoder en la economía y en un país, es el ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda maneja el presupuesto nacional, maneja el presupuesto más grande que hay en un país, maneja, digamos, el 20%, maneja, ya te voy a decir qué es, pero digamos, bajo su administración está eso. Ese es un superpoder que no tiene nadie en un país, ni siquiera el presidente, ¿de acuerdo? Pues el presidente manda, pero el presidente está en muchas cosas al mismo tiempo y Hacienda es casi que lo que funciona más fácil, lo que le delega a uno. De hecho, yo iba a hablar con Santos, mira, presidente, le cuento el presupuesto y me decía, yo le creo, tranquilo, no se preocupe, él estaba en 18 temas. Entonces, uno sí tiene un superpoder. Ahora, eh, los poderes en economía, y eso está demostrado científicamente y es una doctrina económica, funcionan si uno no los usa. Claro, fascinante.
si usted usa el gasto público, ¿sí? Genera esa inflación y al final se le gasta. Entonces, si usted no lo usa, es como los regaños con los hijos. Si usted regaña a los hijos todo el día, ya se vuelve ruido blanco. Ya los hijos, este tipo regañó, no, otra vez regañando, y el regaño del 15 de junio y el regaño del 20 de septiembre no los oyen. Los regaños sirven si son esporádicos y si son serios. Y si el chino dice, uy, aquí me tiras patas, mi papá se puso bravo. En Hacienda es lo mismo. Hay que ser muy cuidadoso cuando los ministros son activistas, porque justamente gastan el poder de su, ¿cómo fue que lo puso usted? Como el superpoder de Gastan el superpoder, como si la kriptonita de Superman, ¿sí? Fuera volar mucho o pegarle muy duro. Entre más vuelas y más le pegas, se va bajando la pila del superpoder. Así es Hacienda. Y dentro de todas las decisiones que tuvo que tomar, yo siempre considero que los mejores líderes son los que saben tomar decisiones difíciles. ¿Cuál fue esa decisión que le pareció la más difícil de tomar de todas? En Hacienda, Sí, en Hacienda. porque es que yo fui director de planeación, fui ministro de Hacienda, fui presidente de Ecopetrol, y eso es exactamente así. O sea, uno se mide por la dificultad de las decisiones. Incluso yo decía en el gobierno, un gobierno se mide por la calidad de los debates, de las peleas. Yo decía, pero Santos me decía, no diga pelea. No, o sea, cuando la gente es seria y tiene cosas serias que decir, y usted dice, usted no tiene razón y hay que correr por aquí. Yo creo que, bueno, en Hacienda, yo creo que lo más importante fue, nosotros tenemos una bonanza. A mí me tocó en Hacienda un periodo de precios del petróleo a 100, 110. En fin, la economía creció 6.7. Hace un poquito salió la gráfica y a mí me tocó el punto de más alto crecimiento. Ya te digo que es por mí. Pero tuve suerte. Pero cuando usted tiene suerte, usted tiene que tomar la decisión. ¿El país se gasta esta plata o el país ahorra esta plata? Y lo difícil es forzar a todo el gobierno a ahorrar, justamente cuando hay harta plata, ¿no? Bajamos la deuda. Fíjate que ahora la deuda está en 60. Yo la dejé en 32. A mí me la entregaron en 36 y yo la bajé a 32. Obtuvimos el grado de inversión, porque claro, los inversionistas dijeron, ¿qué? O sea, este tipo cogió este ahorro y lo guardó. Pasamos la reforma de regalías, que ponía un ahorro del 40% de las regalías a todos los departamentos y municipios para pensar en el futuro, porque estábamos en una bonanza. Era lo correcto. Entonces, esa fue la decisión más, digamos, seria, dura, y vendérsela a los alcaldes y a los gobernadores de ahorrar el 40% de las regalías fue, yo creo que lo más responsable y lo más duro y lo más serio que sí. Y usted conecta algo que me pareció muy importante y es, usted tenía en ese entonces precios del petróleo por encima de $100. Colombia depende fuertemente de los hidrocarburos, eso es un hecho. Y en 2015, si no estoy mal, usted decide asumir un gran reto en su vida y es entrar a la presidencia de Ecopetrol, pero en el peor momento de todos. Crisis del petróleo a nivel mundial, petróleo cayendo 60% desde máximos históricos, el momento seguramente de más incertidumbre en décadas en la compañía. Cuando usted entró, ¿con qué se encontró? Primero le cuento una anécdota. A mí me habían ofrecido el puesto 2 años antes, cuando el precio estaba en 100. Y yo dije, yo no quiero ese puesto. ¿Por qué? Porque con el precio a 100 nadie me va a poner bolas. Nadie me va, todos se sienten unos genios. Yo creo que Ecopetrol, estos son 10.000 genios que están produciendo unas utilidades y yo ya había recibido como ministro esas utilidades. Entonces no había como decirle nada a Ecopetrol. Es una empresa donde están, ¿sí? Dije, allá uno no manda, se mandan solos. Y era así, se mandaban solos. Cuando el precio se cae de 100 a 50, y acuérdense que el costo de un barril, el break-even por encima del cual se hacía utilidad era 65. O sea, si era 100, tú hacías $35 de utilidad por barril. Y producía 240 millones de barriles al año. Entonces, imagínate las utilidades que producía Ecopetrol. Pero cuando se baja a 50 y luego a 40 y luego a 30, pues por cada barril pierdes $35 y produces 240 millones de barriles. Entonces, ahí yo sí la acepté, porque ahí sí tengo algo que hacer. Me van a poner atención y vamos a hacer una gestión que se va a ver. Vamos a coger una empresa, como lo hicimos, que tenga un costo de 35 y lo bajamos de 65 y lo bajamos a 35 en menos de año y medio. A mí me decían mis colegas, usted hizo eso en una empresa pública. No, porque hacerlo en una empresa privada es difícil, dificilísimo. Pero hacerlo en una empresa pública, que es del Estado, donde te llama el presidente, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, hasta el gato, supuestamente. Yo decía, a mí no me llamó nadie, a mí me dejaron hacer lo que tenía que hacer, renegociar 4.000 contratos, hacer cosas muy profundas y muy serias. Las hicimos en un grupo muy bueno,
primero formar ese grupo y hacer esa transformación. Pero yo la acepté fue justamente porque el precio se ha caído y había una crisis. ¿Y qué decisiones tuvo que tomar para justamente reducir el punto de equilibrio de 65 a 35? Préstame el libro que te acabo de regalar. El no, el otro, el de Ecopetrol. Ah, Pues a ver, este libro tiene 286 páginas. Entonces son 286 páginas de decisiones. Muchas. Que más me gusta a mí, las que más me gusta a mí, cambio cultural. Ecopetrol era una empresa que tenía una cultura súper nociva de empresa pública y de gente aquí. Por ejemplo, para una persona como tú, la Academia del Éxito, había un mantra de Ecopetrol. El problema no es de plata. ¿Tú te imaginas una empresa, desde una tienda hasta un concesionario de carros o una empresa grande, donde te digan que el problema no es de plata, cuando el problema de una empresa es de plata? El problema de una familia es de plata. Bueno, no solo, pues, formar los hijos, y qué sé yo, pero una empresa o hacemos plata o perdemos plata. Y cuando estamos perdiendo plata, ¿cómo voltear eso? Pues si llegas a una empresa donde la cultura es, aquí el problema no es de plata. Imagínate cómo estaban acostumbrados ellos, ¿no? Había otro tema de cultura. Lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Imagínate una empresa que funciona sobre ese presupuesto. Entonces, el cambio cultural de Ecopetrol, sí, fue fundamental. Y eso parece muy difícil, cambiar a la gente, cambiar cómo piensa y cómo se comporta. Entonces, eso fue particularmente fascinante. Pero hicimos, bueno, yo les recomiendo, el libro se llama Salvar Ecopetrol y el primer capítulo se llama Salvarnos de nosotros mismos una y otra vez. Salvar a una empresa en crisis es salvarse una de las decisiones malas que está tomando, salvarse de uno mismo. Muchas veces uno, en la vida, lo que tiene es que salvarse de uno mismo. El que se metió en un problema es uno. Y se metió, probablemente con la mejor intención. Entonces, en Ecopetrol era como demostrarle a ellos que hay que salvarlos de ellos mismos. Ellos sabían de petróleo, ellos sabían de perforación, sabían de sacar barriles de 2.000 o 3.000 metros. Lo que no sabían es que los barriles, lo importante de los barriles no eran los barriles, era el valor del barril. Era si sacábamos valor positivo para la empresa, para Colombia. No, a los ingenieros de petróleo, y pues no quiero ofenderlos, los quiero mucho y me dieron un título honorífico de ingeniero de petróleo cuando salí. A los ingenieros de petróleo les fascina los barriles. Ellos al sacar los barriles ya sienten que su función se cumplió. A mí me tocó convencerlos. Ojo, esos barriles son un medio para el fin de esta compañía y de toda esta organización, que es el valor. Había metas volumétricas, de hecho, al 1.000.000 de barriles, a 1.400.000. Llegamos a 1.000.000 y después se cayeron. A mí me tocó ya 715.000 por día, que es un montón. Es una empresa muy grande a nivel mundial. Pues hay otras de 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000. Pues una empresa de ese tamaño es inmensa. Pero lo importante no son los barriles per se. ¿Cuánto valor le sacas a cada barril? Claro, el precio subió después a 50, 60 y como el costo lo habíamos bajado a 35, ya quedabas un montón de valor por cada barril. ¿Y qué rol juegan los accionistas de Ecopetrol? Uno como presidente, ¿qué tipo de decisiones toma en pro de los accionistas? A ver, uno lo que está haciendo, los accionistas son dueños de una porción, X acciones. Los accionistas, ¿qué apuesta le hacen a la empresa? Por la empresa. Es, yo creo que el valor de largo plazo de esta empresa va a subir así, ¿no es cierto? ¿Sí? Uno, uno tiene una responsabilidad fiduciaria, que es una responsabilidad de fe, de confianza, de que uno va a ser la persona que maximice el valor de la compañía en el largo plazo, no este año ni este trimestre, porque eso ha pasado mucho. Para que este trimestre la empresa le crezca la acción, yo hago una cantidad de tonterías. No, en el largo plazo, 5, 10 años, qué sé yo, pues 2, 1, 2, 5, 10 años. Entonces, los accionistas son, ojo, son el objetivo último. Los accionistas de Ecopetrol son 52 millones de colombianos. Los accionistas, pues porque a través de, primero es una empresa de Estado, segundo es una empresa que tiene 20 y pico millones de inversionistas a través de las pensiones. Y tercero, tiene 300.000 o 400.000 que directamente tienen acciones. Entonces hay muchas capas de accionistas, digamos, pero en últimas es Colombia. Entonces tú estás cumpliendo a la gente con la confianza que depositaron en ti, de que vas a maximizar el valor de esa empresa en el largo plazo. Eso suena fácil y es dificilísimo, porque es pagar los salarios de 10.000 personas, más los contratos de 4.000 contratistas que tienen empleadas otras 48.000 personas. O sea, en la empresa trabajan 50 y pico mil personas al día.
¿sí? Con cosas tan difíciles como Reficar, y aquí hay un capítulo, el más largo, donde se explica la refinería de Cartagena, Reficar, cómo se construyó, por qué se construyó, si da valor o no, y fue cuando la terminamos, y hoy por hoy es una gran refinería, pero fue un parto de los montes porque costó el doble. Entonces, sácale valor a Reficar, por ejemplo, dado que costó el doble. En fin, y ese es solo un ejemplo. Todos los días enfrentas un sinnúmero de decisiones en donde yo siempre digo que las cosas son criterio y carácter. Criterio, la diferencia entre qué está bien y qué está mal. Carácter, adoptar lo que está bien y asumir las consecuencias. Porque hay mucha gente que quiere adoptar lo que está mal. Los contratistas quieren que les paguen mucha plata. Eso está mal, pero hay mucha gente que lo hace. ¿Sí? Entonces, uno todo el día está en un test de criterio. Yo sí sé a fondo, y reitero eso, qué es lo que se debe hacer en esta empresa hoy en esta decisión. Hacemos una compra de un campo en el Permian, en el Texas, o no. Vamos a perforar aquí en el Magdalena Medio, o no. Seguimos invirtiendo plata en el departamento de Meta, en Acacías, en Castilla, en Rubiales, en Puerto Gatán. Todo eso son decisiones de 5, 10, 20, 100, 200 millones de dólares. Decisiones descomunales. Entiendo a cabalidad, a profundidad, esta decisión, esta inversión, ¿la entiendo sí o no? Mi grupo, no solo yo, pues realmente es una conciencia colectiva. Como grupo, la parte financiera, jurídica, de perforación, de extracción, de costos, etcétera, ¿lo entendemos bien a fondo? Esta inversión comparada con esta, y no tenemos plata para las dos, ¿cuál cogemos? ¿Esta aquí o esta acá? Ese test de criterio y de carácter, criterio, saber qué está bien y qué está mal, lo que está bien es esta y no esta. Esos son meses, meses de PowerPoint y datos, hasta que dices, nos vamos por aquí. Y el carácter, al final del día depende en buena parte de ti y de la junta directiva. Pues, y a los vicepresidentes decir, bueno, príncipes, princesas, nos vamos a ir por esta y vamos a criticar esta. La calidad de una decisión, termino con esto, yo me alargo mucho en las respuestas. ¿Cuál es la calidad de que esté Luis Díaz jugando? ¿Cómo mides la calidad de Luis Díaz? Por la calidad de la banca. Porque tú tienes sentado bueno, no sé, digamos que te has sentado a Luis Suárez, ¿sí? Cuando escoges entre Suárez y Díaz y dice juega Díaz, tú dices, este tipo tiene que estar jugando mucho porque Suárez Claro. está haciendo muchos goles. Lo mismo en Ecopetrol. La calidad de este campo es la mide el que sacrificamos, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ese test de criterio y de carácter, para mí es un test continuo. No son las empresas, en la vida cotidiana también. ¿Qué tal va el episodio? Excelente, ¿no? Lo que sí no es excelente es que más del 80% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal, y eso que es gratis. Si quieres que sigamos trayendo los mejores invitados y creando el mejor podcast de finanzas e inversiones, emprendimiento y buenos hábitos, te invito a que te suscribas al canal, le des like a los videos y nos dejes en los comentarios todas tus opiniones. Créeme que tú eres pieza clave en este proyecto. Pero ahora sí, continuemos con el podcast. Y quiero que ahora pasemos a algo que justamente tenemos en su uso, y es el sistema Echeverry. Y es que algunas personas dicen ex ministro de Hacienda, ex presidente de Ecopetrol, decano en los Andes, un economista muy reconocido. ¿Y cómo así que ahora se mete en el negocio de vender productos digitales? Cuéntenos un poco cómo fue esa historia. Pues eso fue una epifanía, o varias, porque no paro. He estado descubriendo un nuevo espacio que tú conoces mejor que yo, porque estás en esto. Yo hasta ahora estoy en esto. Yo participé en la campaña presidencial del 22, hace 4 años, contra Petro. Lamentablemente perdí. Una de las razones por las que perdí, eso sí me di cuenta, son varias, digamos, no es una sola, pero una es que los videos, por ejemplo, del ingeniero eran buenísimos, ¿sí? Uno podía pensar lo que fuera el ingeniero, pero hacía buenos videos. Confirmo. Y era un señor muy mayor, con cosas muy chispudas, la mamá era chistosísima. Bueno, qué sé yo, tú tienes que ser un buen producto mediático para estar en política, ¿no? Y bueno, la gente que me asesoró en la campaña no tenía el factor X y probablemente yo tampoco. No logramos transmitir en los videos. Es más, mucha gente que está en estos medios me decía, lo que yo veo en usted no está transmitiendo sus videos son aburridos. Pero en fin, un año después de haber acabado de eso, me llamaron unos chicos alguien de gente de tu edad, gente joven, digamos. Me dijeron, oiga, Juan Carlos, usted hace unos videos muy malos. ¿Por qué no se viene? Yo no los conocía.
se viene y hacemos unos videos, a ver si logramos, ¿no? Bueno, ¿de qué? No, pues de economía, por supuesto, es lo que yo hago y lo que yo sé. Entonces empezamos a hacer unos videos y ellos decían, vea, el gancho es equivocado, no empiece por donde usted cree, empiece por aquí. Yo ya había hecho, no, empiece al revés, desarrolle la idea, pero en este orden y cierre, haga un cierre. Bueno, lo repetimos y lo repetíamos 5 veces y ellos después editaban, quedaba un video, una machera y yo decía, pucha, esto es, o sea, es una técnica. Yo no la tuve en la campaña, pero esto existe. Y entonces hicimos como un año de videos y en ese proceso, pues yo siempre estoy dando consejos y echando cuentos y un poco lo que estamos haciendo acá. Y entonces ellos me dijeron, uno de ellos me dijo, oiga, ¿por qué no hacemos una universidad Echeverry? Le dije, ¿qué está hablando? Yo decía, sí, y me dijo, son cursos. Pues yo he hecho cursos toda mi vida. Yo he dictado historia, matemáticas, monetaria, fiscal, macro, bueno, en fin, de todo. Y me encanta dictar clases. Digamos, es algo que como que me fluye explicar las cosas. Y me encanta. Entonces dije, bueno, ¿y de qué? Entonces nos pusimos a pensar. Entonces yo dije, mentoría. Mentoría es, yo creo que una de las claves del éxito en la vida es tener mentores. Tú vas a tomar una decisión, me meto a invertir o no me meto a invertir, compro una casa o no, me caso o no, me voy de viaje, estudio, ¿qué estudio? Siempre es bueno hablar con alguien. Siempre uno tiene un tío, un hermano, el papá, un amigo. Si uno tiene problema con la novia, pues un buen mentor es un amigo. Oiga, venga, vamos a tomar una cerveza, dale cómo está pasando. Y el amigo le dice, pendejo, sé que no, se está ahogando un vaso de agua. Y dice, tienes razón. Y él lo ve clarísimo y uno no. Uno antes de hablar decía, "Esto es un problema complicadísimo", el amigo se lo simplifica así. A mí me ha pasado, le dije a mi hermano una vez, oiga, voy a alquilar un apartamento, llegó el mío, ¿vio la humedad del baño? No, ¿qué va a alquilar esta vaina? No, yo no, pues, él tenía un ojo. Los mentores han recorrido un camino mucho más largo que uno y durante 10 minutos se ponen los zapatos de uno y le dice, ¿sabe qué? No, no haga eso, o si haga eso. Entonces, yo sí he tenido, y gran parte de lo que a mí me ha ido bien en la vida es tener mentores y oírle a mis mentores. Y además, no solo uno. Si usted tiene una decisión muy fregada, hable con 4 personas. Más de 4 es innecesario. Pero 2 o 3, no. Oiga, venga y se sienta. Y cada mentor le dice una cosa distinta, porque cada uno piensa desde su conocimiento. Y entonces usted después de 4 personas ya dice, miércoles, ya tengo los criterios. El mejor consejo fue el de fulanito, pero el de sutanito fue bueno y la decisión es tal. Y usted ya está tranquilo y acierta. Pues pues se puede equivocar, uno siempre se equivoca, pero la probabilidad de acierto es mucho mayor. En suma, yo dije, hagamos mentoría. Yo creo que hoy por hoy puedo dar mucho consejo, porque no solo mi experiencia personal, sino de mucha gente que he visto, sirve para decirle a gente joven o a gente, porque mucha gente que no es tan joven me ha dicho, oiga, me gustaron mucho el sistema Echeverry, haga ciertas cosas, evite ciertas cosas en el manejo del tiempo, en cómo manejar problemas, en cómo moverse en su medio con su jefe, en cómo ser buen jefe. Entonces hicimos 40 videos de entre 3 y 6 minutos cada uno, los organizamos ahí con unos capítulos y ese es el sistema Echeverry. Y para los que quizá aún no han entendido de qué trata el sistema, así muy resumido, ¿cuál es la promesa de valor del sistema Echeverry? Si yo accedo, ¿yo qué espero conseguir? Vea, aquí le pusimos mentoría para un gran desempeño personal y profesional. ¿Por qué? La separación entre lo profesional y lo personal es ficticia. Si usted está bien y si usted sabe tomar decisiones y sabe usar mentoría, etcétera, en general le va bien en su vida privada y en su vida profesional. Entonces, la promesa de valor es, con estos 40 videos, yo no le voy a resolver todos los problemas ni le voy a dar todos los consejos que necesita. Va a inventar cientos más. Pero yo sí le voy a dar unos consejos que son claves y que van a aumentar su desempeño y yo estoy seguro su valor personal, su toma de decisiones, su actitud ante los problemas, su manejo del tiempo. Todo es tiempo. Cómo maneja uno el tiempo es la variable más fundamental de la vida. Cómo maneja uno las relaciones, sobre todo las relaciones laborales, etc. Y, y bueno, la gente que lo ha visto, mucha gente, ya al día de hoy nos han comprado 1.700 personas, que sobrepasa cualquier expectativa. Yo no sabía qué expectativa tener, Santiago, para ser sincero, no conocía este medio. Pero en 4 meses, 3 meses largos, 1.700, bueno, o sea, yo creo que la sacamos del estadio y seguimos. Yo también creo que vendiendo. la sacan del estadio. Y seguimos vendiendo. Hay días de 30, hay días de 4.
¿sí? No voy a decir que los días, wow, ¿qué pasó ayer? Pero hay días de 30. Estamos haciendo pauta, pues usted sabe cómo funciona esto. Uno hace pauta, la pauta funcionó muy bien o ha funcionado muy bien. En fin, es un espacio novedosísimo de pedagogía, primero, porque uno cuenta un cuento. En los Andes yo he dictado un curso para 40, 60, 100 personas, digamos, 140, digamos, 250 personas que pagan una matrícula y ya son privilegiadas, porque, pues, pero las tienes tú todo el semestre. Aquí, en 4 meses, hemos llegado a 1.700 personas. Yo espero llegar a 2.000. Le dije ayer en una reunión una reunión semanal, por supuesto, que cuando llegamos a 2.000. Y después dije, ¿y cuándo llegamos a 10.000? O sea, uno ya quiere, digamos, la aspiración, y ellos saben antes cuál es el siguiente curso. Ya estamos pensando cuál es el siguiente curso, pues para que el sistema sea como dicen ellos, una universidad, digamos, un sistema de cursos. Y bueno, ese es un poco la promesa de valor. No, y yo creo que las mentorías de verdad a uno lo aceleran años Sí. luz a los objetivos que uno quiere. Yo lo digo por mi caso personal, he tenido grandes mentores que con sus programas de mentorías a mí me han acelerado muchísimo y yo también hasta el año pasado ya no daba unos programas de mentorías y ese era el feedback final. Saqué la cuenta de 9 de cada 10 clientes y era, usted me aceleró los resultados muchísimo. Entonces, la verdad, muy interesante. Y para los que les interese, en la descripción del video voy a dejar el link del sistema Echeverry Sí, directamente. es www.sistemaecheverry.com. Hablamos de su mentoría, pero ¿cuál fue esa mentoría o ese grupo de mentorías que a usted lo cambiaron? Pues vea, le cuento bueno, primero, una repito cada vez que puedo, que es una sola palabra que siempre me decía mi papá y sobre todo mi hermano mayor y en la casa: lea. Digamos, es la mejor mentoría que me han dado en la vida, ¿no es cierto? Yo siempre hoy sí ve, yo pues tengo aquí mi maleta porque salgo ya después de esta, eh, de esta charla. Ayer llegué a una librería a mirar, pum, encontré 3 libros. Obviamente compro libros, como usted me imagino, o sea, uno compra mucho más libros de los que lee, pero leer de lo que sea. Yo siempre digo, no tiene que ser libros profundos. De hecho, el primer video del sistema Echeverry es sobre una entrevista a Mario Alberto Kempes, en que la leí en una peluquería. Para mostrarle que uno tiene que leer de todo. Lea, no es que lea biografías o lea filosofía, no, lea lo que sea. Estaba yo leyendo una peluquería mientras me cortaba el pelo. Mario Alberto Kempes, uy, qué bueno Kempes, ¿no? El goleador de Argentina en el 78. Y dice Kempes por ahí en el quinto párrafo, ahí, dice, cuando estés en el área, pégale suave al balón o pégale pasito al balón. Entonces dije, nadie me había dicho eso. Y yo cuando estaba en el área le pegaba un taponazo al balón y he botado la pelota. No, sale por encima. O sea, tal vez alguna vez lo metí, pero de 3 boté 2. Por no estar con frialdad. ¿Sí? Es un consejo muy bueno. De hecho, en Monicon me pasó algo. Y es que estaba hablando, había, no sé, 500 personas, estaba hablando, y dije, es que aquí uno debe tranquilizarse. Y una señora que estaba al frente me dijo, ya ha contado ya la anécdota de que pues, me dijo, pegarle pasito al balón. Y yo no había visto que, cuando ella me dijo, dije, "Pucha, la anécdota de Kempes tiene mucha más profundidad de la que yo había visto. Cuando uno está en una reunión, por ejemplo, ¿sí? Si usted se tranquiliza y le pega pasito al balón, mete goles, probablemente más goles de los que si está acelerado. Entonces, son cosas de ese estilo. Eh, yo coincido con lo que dices. O sea, las mentorías son una forma de cambiar. Digamos que esta sea la pendiente de progreso. Academia del éxito. Digamos que esta sea la pendiente de éxito. Una de las claves para subir a la pendiente así es mentoría. Total. Y quiero que hablemos de algo que para nosotros es un pilar de nuestro contenido y son las finanzas personales y las inversiones. Entonces me gustaría preguntarle, Juan Carlos Echeverry, ¿cómo maneja sus finanzas personales y sus inversiones? Bueno, entonces me preguntabas, porque me perdí en Kempes, una mentoría que me sirvió. Mi jefe, Juan Carlos Jaramillo, del Banco de la República, donde no hacíamos nada de inversiones, o sea, fuimos empleados del gobierno, pues del Banco de la República. Un día en la casa de él tomando un whisky, yo tenía 26 años, me dio un consejo que es el que más plata me ha producido, que fue, Echeverry, cuando compre un apartamento, compre el más caro que pueda pagar. Dije, yo ni siquiera he pensado, es más, mi primer apartamento lo compré 14 años después, pero siempre he hecho eso. Y él dijo, yo quería comprar el penthouse.
y me compré este apartamento que es un segundo piso. Y toda la vida me he arrepentido porque habría podido pagar el penthouse, habría estado mucho más feliz viviendo en el penthouse que acá, porque acá siempre pienso, es comprar. Y el penthouse se valoriza mucho más que el segundo piso. Entonces, cuando compré casa la primera vez, pasamos por un apartamento espectacular, en un sitio espectacular, subimos, estaba todavía en Obra Negra, subimos por esas escaleras pues ¿no? De estantería, pues, y llegamos allá, lo vimos con mi esposa, y era más grande de lo que habíamos pensado comprar, digamos, un apartamento de 160 metros, nosotros estábamos buscando 120, y tú, en una esquina espectacular de Bogotá, y valía tanto. Y me acordé, valía pues más de lo que teníamos, me acordé de la Gracia de Jaramillo. Y yo ahí mismo me puse en la mente en los siguientes, digamos, los siguientes 20 minutos, si saco esto, si junto todo, podemos dar la potencia. Y mi esposa me dijo, si tocamos de acá, eso es lo que necesitamos. Poderlo pagar y quedar de acá. Esa es la demostración de que estamos haciendo lo correcto. Ese apartamento se duplicó de precio en 5 años. Con esa plata lo vendí y ahí miré el más ambicioso y fui allá y ese sí que todavía más caro. Y metimos, y de nuevo mi esposa, pero y si juntamos todo, y vendemos tal cosa, y lo mismo, y se volvió a duplicar de precio en 5 años. Mira, yo le voy a decir algo a la gente que está viendo esto. A mí me pasó, un día de economista, ahí por la calle caminando, me puse a hacer cuentas y ¿cuánto he ahorrado yo en mi vida? Desde que tengo 22, que entraron a trabajar, hasta hoy. Yo ya te cuento, no sé, 45, 46. He ahorrado tanto en mi vida. ¿Cuánto se han valorizado los apartamentos? Tanto. Y las dos cosas son iguales. Y dije, wow. En toda mi vida, trabajando todos los días, muchísimo, muy duro, ahorrando. Yo soy bastante ahorrador. Y ese es otro consejo que me dio mi hermano mayor. Ahorra o nunca. Me dijo, es un gran consejo. Es poesía, poesía económica. Ahorra o nunca. Yo soy muy ahorrador y con los ahorros míos y de mi esposa, que es también súper ahorradora. Le dije a mi esposa, dije, tú sabes que todo lo que hemos ahorrado es igual a lo que se han valorizado los apartamentos. Pues uno y después el otro. Y esto es un descreste, o sea, duplicamos nuestros ahorros por la valorización. Entonces, y después compramos una casa, vendimos una oficina que habíamos comprado y compramos una casa. Y de nuevo, entonces, esos son dos consejos muy buenos, ¿no es cierto? Compre en finca raíz lo más caro que pueda pagar. No haga tonterías. Si no puede pagar, no lo compre. Y ahorra o nunca. Y me gusta mucho eso. Incluso, ya saben, sigan a Echeverry para mejores consejos de finanzas e inversiones, porque muy, muy bueno eso. Y usted decía eso y yo inmediatamente pensé en algo que me pasó a mí similar. Y es que yo conocí Bitcoin en 2013, costaba $100, pero siguiendo ese consejo, decidí no comprarlo en $100, sino después cuando subió a 30,000. Y en 30,000 lo compré, pero después vendí en 120,000. Ok. Entonces, y ahí seguimos, entonces compré en Bitcoin. Te doy otro. Yo viví en Estados Unidos 8 años. Y tan pronto llegué a Estados Unidos, cuando estaba en Nueva York estudiando, 5 años, compraba el New York Times. 5 años leyéndome esa cosa, me aburrí. Son demasiado liberales para mi gusto. Yo soy más o menos conservador, o bastante conservador. Cuando volví ahora ya mayor, entonces me compré el Wall Street Journal y el Washington Post. Washington Post era pues, vivía en Washington, entonces no. El Wall Street Journal, no. Yo lo miraba todos los días y yo miraba siempre donde había cosas. Pues me leía las noticias y me leía los análisis maravillosos, pero además, siempre que hablaban de una compañía, la miraba, ¿sí? Y abrí una cuenta de inversiones con unos ahorros, no mucha plata. Año 2017. Nvidia. No sabía de qué era, no sabía qué era, pero el nombre sí es una berraquera. Además es un nombre en español. Pues no está escrito en español, pero es un nombre en español, Nvidia. Nvidia, qué berraquera el nombre. Y decían, oiga, párele bolas a Nvidia, es una empresa muy interesante que tiene mucha, y pues si el Wall Street Journal lo dice, ¿quién soy yo? Pues sí. No pude comprar Santiago hasta el 2019 porque no tenía la cuenta de inversiones. El 2019 fui a abrirla y la primera acción que compré fue Nvidia. Ojo, la primera acción que compré fue Nvidia. Eso se lo debo al Wall Street Journal. Entre el 2019 y hoy, eso ha hecho así. Y me iba tan bien
que me asusté, porque por supuesto hay una frase que es, cuando uno ha visto a Dios y lo ve, se asusta. Total, Entonces, total. esa cosa subía y subía y subía y subía y dije que no, esto se descuelgue yo, ¿no? Vendí y pagué parte de la hipoteca de la casa, ¿no? De la nueva casa ambiciosa que ha comprado. Y sigue subiendo. Y yo, qué bestia, qué bestia. Pues eso es lo que pasa cuando uno invierte, uno aprende, lo bestia que uno es y se siente genio cuando pega. Volví a comprar. En fin, después del Wall Street Journal, te voy a dar dos más que me ha pasado. Carvana. Carvana, que es de que compran carros usados. Párele bolas a Carvana. No, compré Carvana. Así. MP, hace poco, de Tierras Raras. Estoy sufriendo ahora con MP, Ujú. pero digamos, compré y subió 40% a las 2 semanas. ¿No? Porque sea tierras raras, esto va a ser, no, o sea, tierras raras son fundamentales para hacer imanes y los imanes son fundamentales para la era de inteligencia artificial. Esto tiene que ir bien. Es más, no he vendido, ahí sigo. Entonces, mi mejor inversión, Santiago, es el Wall Street Journal. Leer, por supuesto, las noticias, por supuesto, los editoriales, pero sobre todo, dan insights. Uno cada 3 meses. Uno necesita más que, uno va a comprar todas esas empresas de las que hablan ahí, pero hay cosas que son absoluto oro en polvo. Juan Carlos, si le va a pedir entonces ahí 2 favores, teniendo en cuenta eso, por favor, después de esta conversación, compre Ecopetrol y compre Bitcoin. Juan Carlos, ya vamos a la última sección de nuestro podcast, ya por ahí finalizando. Entonces son unas preguntas rápidas para también una respuesta Listo. rápida. Píldoras. El libro que toda persona debería leer. Um, Armas, gérmenes y acero. El mayor mito del éxito profesional. Um, es fácil. Una persona viva con la que le gustaría tener una conversación de 1 hora sobre cualquier tema. Puede ser amigos míos, digamos, no tiene que ser alguien como Moisés Naim, Luis Alberto Moreno, eh, amigos míos. No tiene que ser incluso gente de infancia con la que tengo muchas cosas que hablar y las dejé entre el tintero. No tiene que ser pues un Mm. presidente. Total, De hecho, he desmitificado un poquito los presidentes. yo también. El mejor consejo que ha dado gratuitamente. Eh, Lea. Y nadie lo coge. Escriba. Ese sí que lo he dado. A mí de las cosas más rentables, Santiago, de las cosas más rentables que yo he hecho es escribir. Porque cuando tú escribes, pues yo publiqué en La República, en El Espectador, en El Tiempo, en diferentes momentos he publicado en diferentes periódicos. Cuando tú escribes, y yo le he dicho esto a toda la gente que conozco, es como si pusieras en la Norte Quito Sur con la 72 una malla, ¿no? De, no sé, 15 metros por 6 con tu cara, ¿no? La gente cuando ve por la mañana en La República o en Portafolio o en El Tiempo, en El Espectador, la gente ve tu cara en un artículo, la gente lo primero que dice, este tipo tiene que ser inteligente, porque aquí están diciendo, no, lo había puesto ahí. Carreta, ellos tienen un montón de espacio en blanco por llenar y tú les estás solucionando el problema. Pero en ese momento pasa mucho y me pasó toda la vida, Santiago. Yo publicaba un artículo, yo publicaba cada vez al mes y sonaba el teléfono a las 2 de la tarde. Oiga, chévere, ¿qué hubo? ¿Qué hago? Alguien de la media distancia, que para mí es, yo adoro la media distancia, alguien lejano, ¿no? Pues se acordó de ti por el artículo. Oiga, chévere, ¿qué usted en qué anda? Oye, ¿usted hace tal cosa? Sí, claro, yo siempre digo que sí, porque yo no sé, cuando uno hace consultoría, tú no sabes cuál es el siguiente negocio ni cuándo llega. Sí, no, claro. Ah, mira, hay que hacer esto, no sé qué, Te llamo, o puedes dar una conferencia. La cosa más rentable que yo hacía y que he hecho toda la vida es escribir en la prensa y que aparezca la foto. Esa es una inversión que uno hace, porque pues, toca escribir el artículo, mandarlo, conseguir que se lo publiquen. Pero eso es de las cosas más importantes. Entonces, de los consejos que he dado y que mucha gente no coge, escriba. Bueno, hoy por hoy, estos medios, digamos, reemplazan un poco de eso. Esto es más potente de pronto que escribir. Pero bueno, hágalo. Haga esto. Yo me alegro de hacer las dos, escribir y hacer videos. ¿A qué funciona escribir? Ujú, Bueno, funciona muchísimo. fuera de que no solo es para monetizar lo que uno sabe, sino porque además, no sé si vas a estar de acuerdo con esto, yo tengo que escribir para saber qué estoy pensando. La frase no es mía, es de otra persona, pero es completamente cierta. Uno no sabe qué está pensando. Yo que estoy pensando de la inflación. Pues, hombre, falta
Pero si uno se siente a escribir qué está pensando de la economía, de la inflación, de la inversión, de una ¿no? Si te sientas a escribir, te fuerzas a escribir 1 o 2 páginas, pues tienes que ordenar el pensamiento y decir realmente, miércoles, esto es lo que estoy pensando de eso. Entonces, escribe para saber qué estás pensando. Es una gran frase. Para usted, ¿qué es el éxito? El éxito, pienso en mi mujer, pienso en mis hijos, pienso en esa sensación de levantarse por la mañana con ganas de hacer lo que uno está haciendo, en esa sensación de que el éxito es lo que digamos, el éxito verdadero, digamos, esa sensación agradable de que yo me levanto a hacer algo, esa cosa que vas a hacer y que te saca de la cama, que hace que, o que uno, a mí me pasa mucho que yo me despierto, hoy me desperté a las 5 de la mañana, por ejemplo, yo me despierto y me despierto muy lúcido, tan, tan, tan. Y anoto, cojo un celular y anoto notas, ta, 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 ta. Ese foco en que todo mi ser, porque me acabo de despertar, y todo mi ser tiene que estar pendiente de esto y esto y esto. Hay que llamar a fulanito, hay que hacer tal cosa. Eso es lo de hoy. Esa sensación de que sé para qué estoy aquí, sé para qué estoy aquí en el planeta Tierra, ¿sí? Para mí eso es como la medida del éxito, saber para qué estoy aquí. Hombre, si uno tiene plata, pues mejor tener plata que no tener. Mi mamá tiene una frase muy bonita, que es, el dinero no hace la felicidad, pero se da unas mañas para evitarla. Ujú. Entonces, claro, es mejor tener plata que no tener plata. Es mejor tener reconocimiento que no tener reconocimiento. Pero tú puedes tener plata y reconocimiento y no querer levantarte de la cama. ¿No es cierto? De ¿Sí? acuerdo. Entonces, esa sensación para mí es la clave de que estás haciendo algo que te llena, que te hace, que te mueve, ese para mí es como un test de éxito. Y ya la última pregunta antes de cerrar o con la pregunta es, Estuve muy largo en las cortas, pero lo no, siento. no, estuvo perfecto. La última pregunta es la pregunta a la casa. Le va a gustar. Una pregunta que nunca en la vida le hayan hecho, pero que usted siempre ha querido que le hagan y que en este momento nos va a responder. ¿Cómo formar los hijos? Ojo, preferiría que no me la hicieran porque no pretendo saber. Ese es el test como del éxito y fracaso más duro de la vida. ¿En qué quiere acertar uno? En formar los hijos, ¿no es cierto? ¿En qué yo siento que acertó mi mamá, por ejemplo? ¿No? Mi mamá era una señora de Ubaté, digamos, con los pies en la tierra. Me parece que cuando uno forma a los hijos con criterio, con carácter, ya volvemos la epifanía, no todas las cosas se agarran. Cuando uno forma a los hijos con criterio y con carácter, yo siento que mi mamá y mi papá, pero sobre todo mi mamá, me formó con criterio y con carácter. Bueno, ¿qué más medida de éxito? Sí, a ti te puede ir bien o mal, pero si formaste bien a tus hijos, probablemente te puedes ir tranquilo a la tumba, ¿no es cierto? Al revés, puede ser muy rico, pero si formaste mal a tus hijos, el diablo, uno se va con un remordimiento muy grande. Entonces, ¿cómo formar a los hijos? ¿Cómo acertar en eso? Eso nunca me lo han preguntado. No sé si me gustaría que me lo preguntaran, pero pues ya que me lo planteas, qué cosa tan difícil. Yo con mi esposa decimos parenting, que es como se dice en inglés, ¿no? Parenting, formar los hijos, es el test más difícil que uno tiene. Y muchas veces yo le he dicho, yo espero que estemos acertando a punta de equivocaciones. O sea, uno se siente equivocándose una vez tras otra. El hijo, que es pues la síntesis de toda la vida, pues una persona que está, el 100% de una persona, o sea, de la humanidad entera, pues encarnada, ese es el reto más grande que uno tiene en la vida. Es tal vez la pregunta que nunca me habían hecho y que pues es dificilísima de responder. Fíjate, mi respuesta no es haga esto, haga lo otro. O sea, casi que ojalá yo pudiera hacer mentoría para formación de hijos. No me siento para hacer esa mentoría, o sea, no. Pero sí hay mucha gente que uno ve que formaron muy bien sus hijos, o sea, y yo quiero a mis hijos mucho y lo siento que estamos ahí sacándolos al otro lado. Pero usted sí, a mí me pasa que yo veo papás que tienen unos hijos con muy bien formados y uno les pregunta la clave y no la pueden verbalizar. ¿Me entiendes? Es algo que tú haces como intuitivamente, instintivamente y aciertas, sino, y además con gente súper sensata, con problemas con los hijos, qué sé yo. Hay toda la mezcla humana se va en la formación de los hijos. Total. Y Juan Carlos, pues le quiero agradecer nuevamente por haber sido parte del podcast y ya para finalizar, le quiero pedir dos últimos favores. El primero es que me ayude con una tradición del canal y es que en este libro
recapitulamos un último mensaje, reflexión, meditación de nuestros invitados. Entonces, una vez ya finalicemos, que nos ayude con eso. Y ya lo último es dar la palabra para que nos diga dónde podemos conseguir más información sobre usted, sobre el sistema HBR y si hay algún último mensaje que le gustaría dejar a la audiencia de la Academia del Éxito. Bueno, primero, empiezo por el final. La Academia del Éxito es parte de un medio que yo estoy descubriendo. Yo soy un neófito, pero Santiago tiene mucha más experiencia. Santiago y su equipo, porque es un equipo, ¿no? Tiene mucha más experiencia y es un medio poderosísimo de pedagogía, de compartir lo que somos, éxitos y fracasos, en fin. Es un medio de espontaneidad, porque fíjate que, digamos, finalmente somos espontáneos. Uno que cuenta su historia, yo no sabía qué me ibas a preguntar. Que para mí ha sido una epifanía total, primero. Em, eh, Algo que me gustaría dejarles tal vez repito lo que les he dicho en esta charla, que es el criterio. A uno se le va la vida formando criterio. Criterio de inversionista. Todos los días uno se da unos golpetazos. Criterio de amigo, criterio de hermano, criterio de papá, criterio de manejar una empresa. Uno toda la vida se le va perfeccionando y formando criterio, ¿de acuerdo? Cómo hacer las cosas bien, cómo hacer las cosas mal, qué son aciertos, qué son equivocaciones. Y carácter sí que se le va toda la vida en el carácter, porque tú puedes saber qué es lo que es correcto, pero tu jefe piensa al contrario y tú le dices que sí a tu jefe. El carácter sería decirle no y asumir las consecuencias, ¿no es cierto? Con los costos que eso implica. Eso es duro, es difícil, no tiene hijos, no sé qué, decirle que no, de pronto me tiro el puesto. Pero esas dos cosas yo creo que son fundamentales. Desarrolla tu criterio y tu carácter. Y esa es la clave, en el fondo, del éxito y de levantarse uno y saber para dónde va y qué quiere hacer. Juan Carlos, realmente gracias por contarnos un poco sobre su historia, por esas grandes lecciones y la verdad que muy feliz de que haya sido parte del podcast. No, Santiago, me honra que me hayas invitado a la Academia de Éxito. Nos encontramos en Monicom, me invitaste, me contaste qué era y pues como seguí la epifanía, o sea, esto está nuevo para mí. Si Santiago tiene esto, pues lo vamos a hacer. No nos conocíamos, hoy nos lo hemos visto por primera vez. Muchas gracias por invitarme. Valoro mucho el medio, valoro mucho que hemos hablado. Muy buena entrevista. Las preguntas Gracias. estaban muy buenas, muy al punto y muy inesperadas la mayoría. Y no, pues mil gracias. Sabía que te ibas a quedar hasta el final y me alegra que te haya gustado el episodio. Es por eso que no te olvides suscribirte en el canal y por favor déjanos un like, un comentario de qué te pareció y ayúdanos a compartiendo este contenido. Recuerda que con estas acciones tuyas vamos a poder traer a los mejores invitados y crear el mejor podcast de toda la región. Nos vemos en el siguiente episodio.